Ok, hermanos, pues vamos a empezar, ¿verdad? Con esta carta, primera a los tesalonicenses. Y vamos a empezar, hermanos, con una lectura. Vamos a ir con una lectura, hermanos, ahí en primera de Tesalonicenses. Quiero que me acompañen. Vamos a leer el capítulo 1. Son 10 versículos. Vamos a leerlos, hermanos, y quiero que me ayuden a leerlo. Voy a leer el primero y así ustedes me ayudan con el segundo y hasta el 10. El último ya lo leemos todos juntos. Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 1, vamos a leerlo todo hasta el 10. Dice la palabra de Dios así, hermanos: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros creísteis ser imitadores de nosotros y del Señor, y recibiendo la palabra mediante revelación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros han sido anunciada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar nuestra fe en Dios se ha dividido, de modo que vosotros no tenéis necesidad de hablar. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El 10 todos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien lo libra de la ira venidera. Vamos a hacer una oración. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, mi Dios, gracias por este momento, Señor, de permitirnos abrir las Escrituras, Señor, y aprender de ellas, mi Dios. Gracias por hablarnos en todo momento, mi Dios. Te pido que en este tiempo, Señor, que sea de también explicar su palabra, que usted abra nuestro pensamiento y que nuestro corazón, mi Dios, sea abierto también para recibir su palabra con agrado, mi Dios, y que la sigamos poniendo por obra. Ayúdeme a mí también, Señor, a hacer las cosas bien, Señor, a que en este momento, mi Dios, que salga palabra de usted y que no sea de mí, Señor, que sean mis hermanos edificados por medio de usted, Padre. Le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues aquí miren lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pablo enseña, ¿verdad?, de qué es lo que verdaderamente un cristiano debe de hacer, ¿verdad? Y nos habla, ¿verdad?, de comportamientos, de trabajo, de estar siempre gozosos y de estar siempre, hermanos, atendiendo siempre la palabra de nuestro Dios. En este momento, hermanos, pues yo les voy a hablar de esta palabra de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad?, de este libro que nos habla, hermanos, tiene mucha enseñanza para todos nosotros. Y esta carta, hermanos, es una carta muy hermosa, ¿verdad?, por todo lo que nuestro Señor nos habla y cómo Pablo, ¿verdad?, nos enseña de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo va a ser todo esto, hermanos. Entonces es un momento, hermanos, de poner atención a la palabra de Dios y vamos a
a ser edificados por medio de ella. Pues ya como sabemos, el escritor, ¿verdad, hermanos? Es Pablo. Y este libro, ¿verdad?, fue escrito en las fechas en el 51, entre 51 y 53 después de Cristo. Lugar es Tesalónica. Tesalónica, hermanos, era una colonia muy importante en la vida del Imperio Romano. Estaba situada a unos 65 kilómetros al este de Filipos. Era la ciudad principal de Macedonia, y así como dijo Cicerón a esta carta, dijo: Tesalónica está en el seno del imperio. Primero se llama Terma a causa de las aguas termales en aquella región. Y en 316 a.C., Casandra, el que siguió a Alejandro Magno, la nombró en memoria de su esposa Tesalónica, una media hermana de Alejandro Magno. Su nombre moderno es Salónica. La iglesia en Tesalónica era una iglesia modelo. Pablo la citó a los corintios como ejemplo, y allí nos enseña algunos versículos, como tenemos allí en Primera de Tesalonicenses, hermanos, en el 1:7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces ahí nos cita, hermanos, a este versículo, ¿verdad?, donde allí habla, hermanos, de todos aquellos que han creído en el Señor. Y la ocasión, hermanos, pues fue una de las primeras epístolas que Pablo escribió. Fue escrita desde Corinto en su segundo viaje misionero. Pablo tuvo que salir a toda prisa de Tesalónica debido a los ataques de los judíos. Pues todos lo sabemos ya, hermanos, que Pablo, pues él era perseguido, ¿verdad? Y a él lo que querían era matarlo. Pero pues era porque hubo una confusión, ¿verdad? Al principio sabemos que él pues lo hacía, pero llegó un momento en cuando ya él ya fue convertido, que él ya se cambió, ¿verdad? Y ya él ya le servía a Dios. Entonces ya fue muy diferente. Entonces de allí fueron diferentes las cosas. El enemigo lo persiguió hasta Berea y nuevamente Pablo fue obligado a salir. Dejó a Silas y a Timoteo en Berea, pero él prosiguió a Atenas. Evidentemente fue allí que Timoteo le trajo noticias de la iglesia en Tesalónica. Y allí en Primera de Tesalonicenses, hermanos, en el 3:6, ahí nos habla de esto. Ahí en 3:6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Pues ahí podemos mirar, hermanos, cómo era el amor de Pablo para todos aquellos, hermanos, que ponían atención más que todo a la voz de nuestro Dios. Y cómo, hermanos, ellos estaban fervientes en todo, hermanos. Cómo era esto que se hacía ahí, hermanos, con un amor que salía del corazón de todos estos siervos de Dios que le servían a nuestro Dios. Y también dice que los hermanos en Tesalónica tenían algunas preguntas, y Pablo, hermanos, escribió esta epístola para contestar estas preguntas que ellos habían planteado. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la forma en que nosotros estamos atendiendo ahorita también al llamado de nuestro Dios. Es muy difícil, hermanos, que en este tiempo, hermanos, era una persecución dura. Era una persecución que se hacía, pero era a forma de matar.
Sin embargo, nosotros ahorita, hermanos, no estamos tan mal. No somos perseguidos de esta manera. Pero sí, aquí, hermanos, esta carta nos enseña a que verdaderamente, hermanos, lo que nosotros ahorita tenemos es nada para lo que pasaba en esos tiempos, que eran tiempos muy difíciles. Pero sin embargo, hermanos, estas personas, estos grandes siervos de Dios que les servían a Dios con todo su corazón. Pero también entendemos, hermanos, que nada les pasaba a ellos porque Dios estaba en todo momento a su lado. Y ahorita es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros, hermanos. Dios nos quiere decir que no tengamos miedo. Que pase lo que pase en este mundo, que no importa lo que venga, que si estamos nosotros agarrados de la mano de Dios, hermanos, pues nunca va a pasar nada. Todo el tiempo va a estar Dios ayudándonos, cuidando de nosotros, pero en sí, hermanos, lo que Dios quiere es que verdaderamente nosotros lo creamos y que Él quiere que así sea. Dios quiere que nosotros confiemos, hermanos, en que Él va a cuidar de nosotros. Entonces, es algo, hermanos, que nosotros tenemos que hacerlo. El tema, aunque Pablo estuvo en Tesalónica menos de un mes, allí en Hechos, hermanos, si lo quieren ustedes apuntar, en Hechos 17:2, trató ligeramente muchas de las grandes doctrinas de la iglesia. Entre ellas estaba la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Según el gran apóstol, este tema no estaba fuera de alcance de los nuevos convertidos. La fase particular de la segunda venida de Cristo, sobre la cual él puso énfasis, fue la venida de Cristo por los creyentes. La segunda venida de Cristo por los creyentes es un consuelo. Como dice allí, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, en el 4:8 dice, así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Entonces, hermanos, esto nos enseña a nosotros, hermanos, que Dios nos trata de decir, hermanos, que si nosotros sabemos que tenemos la sana doctrina, que estamos en el lugar correcto, entonces, ¿por qué muchas veces nosotros andamos batallando? No, a veces no lo podemos entender, pero sí, hermanos, Dios quiere eso, que estemos poniendo todo el tiempo los ojos en Él. Él no quiere, hermanos, que pongamos la mirada en las cosas de este mundo. Él nos dice claramente, ¿verdad?, que no pongamos nuestra mirada en el hombre. ¿Por qué nos dice eso, hermanos? Porque sabe que va a haber fallas. Todos somos pecadores, primeramente la palabra de Dios nos dice. Y le vamos a fallar a Dios en todo momento, hermanos. Pero mientras que nosotros tengamos, hermanos, lo que Pablo trata de enseñarnos aquí es decir, mira, si tú pones tu mirada siempre en Dios, siempre te va a ir bien. Ese es lo que Pablo hacía, hermanos, con todos los que estaban en su alrededor ayudándole y trabajando. Trabajaban arduamente, hermanos, ellos. Pero, hermanos, podían mirar a Dios. Sabían que Dios ahí estaba. Y toda esta doctrina, hermanos, como yo les decía, que fue escrita, hermanos, para que en este tiempo nosotros la podamos usar igualmente que ellos, porque el Dios de ellos, hermanos, es el mismo Dios de nosotros. El mismo Dios ahí está. Él está mirándonos y está diciéndonos, échale ganas, echa para adelante, no desmayes, yo estoy contigo, porque si tú estás haciendo las cosas para mí, pues yo no te dejaré nunca. Y Pablo es lo que trata de decirnos, de inculcarnos, hermanos, en estos tiempos difíciles. Pablo lo que quiere es que nosotros, hermanos, no bajemos la guardia, que estemos siempre caminando para adelante y que estemos echándole ganas, hermanos.
Este aspecto es muy diferente que su venida catastrófica en gloria para establecer su reino y permitir toda injusticia. Ahí también nos lleva, hermanos, en Apocalipsis 19, del 11 al 16, nos enseña, hermanos, de esto. Pero en el propósito, hermanos, ¿qué era? Lo que él quería era establecer a los nuevos convertidos en las verdades elementales del Evangelio. Era todo lo que se necesitaba, hermanos. El propósito de Pablo era de que la palabra de Dios se siguiera predicando. Y el deseo de Pablo, hermanos, hasta este momento todavía sigue siendo el mismo. Pablo todavía sigue diciendo, salgan y prediquen el Evangelio. Esto sabemos todos, hermanos, los cristianos, que no se va a acabar, hermanos, hasta el día que Cristo venga. Pero tenemos que estar siempre, hermanos, nosotros llevando el Evangelio a todos aquellos que están perdidos. Dice también, hermanos, que estimularlos a proseguir a una vida santa. Eso es de lo que se trata en estos momentos, hermanos. Es por eso que tenemos reuniones cada semana, donde venimos, hermanos, y lo que se nos está trayendo siempre es esta palabra, la misma palabra, hermanos, que nos enseña cómo debemos de andar en todo momento. Y en todo momento sabemos que debemos de estar bien con Dios, tenemos que andar bien con Dios. Y era el gran deseo de Pablo, hermanos, que esta gente maligna, que en vez de atacarlo a él quería que ellos se volvieran a Cristo y que le sirvieran a Dios, que creyeran en nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita, hermanos, es lo que Pablo desea para cada uno de nosotros también. Que vengamos a la iglesia, hermanos, y que nos llenemos de la palabra de Dios, donde nos dice que por favor nos alejemos de las malas cosas que hay en este mundo. Que nos alejemos de tanta basura, hermanos, que hay, y que verdaderamente, hermanos, cambiemos eso por estar mirando a Cristo en todo momento. Eso es lo que Pablo le gustaría que usted y yo hiciéramos, hermanos. También en la 3 nos dice, hermanos, que consolarnos en cuanto al regreso de Cristo. Eso es que tenemos que estar perseverando día a día, hermanos. Hasta ese día, hermanos, cuando ya Cristo venga y que ya Él recoja a su iglesia, entonces van a hacer las cosas diferentes. Pero cuanto eso no pase, hermanos, tenemos que seguir nosotros luchando, seguir hacia adelante. Porque todo esto, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice es que esto es lo que tenemos que hacer. Seguir, hermanos, predicando la palabra de Dios. Que no dejemos de predicar. Y esto es de lo que se trata en estas cartas, hermanos, de Pablo. Que él lo que nos enseña es que sigamos adelante. Que allí está la clave principal del cristiano, en estar siempre, hermanos, sirviéndole a Dios. Y sabemos, hermanos, que mientras le estemos sirviendo a Dios, pues claro, va a haber diferencias. Porque muchos de nosotros claramente ya las hemos visto. Y hemos visto, hermanos, que Dios no nos deja porque Él siempre va a estar allí. Entonces, Él es lo que quiere, hermanos. Una de las primeras cosas, hermanos, que Pablo desea aquí en Tesalonicenses, en la primera carta, es la actitud del cristiano tocante al regreso de Cristo. De esto nos trata, hermanos, en el primer capítulo del 1 al 10, de la actitud del cristiano. ¿Cómo es que nosotros estamos actuando? ¿Cómo nosotros estamos yendo en los caminos de Dios? Y en la 2, hermanos, nos habla también de la recompensa del cristiano cuando Cristo regrese. Como ahí tenemos, hermanos, en la actitud del cristiano tocante al regreso de Cristo, en el
versículo en el 9 y el 10 de la primera carta. Porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos creyendo. Nosotros, hermanos, muchos de nosotros hemos dejado los ídolos. Aunque no todos, porque todavía tenemos uno que otro aquí, ¿verdad? No los hemos dejado definitivamente, hermanos, pero hemos venido ya dejando los más pesaditos, ¿verdad? A los que nos les arrodillábamos y les pedíamos, pues a esos ya parece que ya se quedaron allá. Aunque todavía de vez en cuando hay recuerdos, pero ya no vamos muy fácil a ellos. Pero sí, hermanos, ya los ídolos los hemos dejado a un lado porque hemos conocido al Dios vivo. Hemos conocido a ese Dios que nos dice la palabra de Dios aquí. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Y también, hermanos, que dice que esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, que es en el que nosotros creemos, en Jesús, quien nos librará, dice, de la ira venidera. Solamente Él lo puede hacer, hermanos. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y en la recompensa del cristiano, cuando Cristo regrese, hermanos, tenemos también ahí, en el capítulo 2, tenemos todo el capítulo 2 que nos habla de esta recompensa del cristiano. No se los voy a leer, hermanos, porque es todo, son 20 versículos. Y tengo también, hermanos, la vida del cristiano y el regreso de Cristo. Como tenemos ahí en el 3, hermanos, en el capítulo 3, el 1 nos dice allí, hermanos, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Y tenemos ahí también, hermanos, el 4:12. En 1 Tesalonicenses 4:12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Ok? Entonces ahí, hermanos, también nos habla de la vida del cristiano. Y también tenemos, hermanos, la muerte del cristiano y el regreso de Cristo en el 4. Y tenemos ahí, hermanos, en el 13 y el 18. Del 13 al 18 tenemos como ahí, hermanos, nos habla, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense, hermanos, aquí como Dios nos habla de en dónde estamos nosotros, hermanos. Como Dios nos enseña aquí, dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza. Nosotros sabemos a dónde vamos el día que nos vayamos de este mundo. Sabemos que vamos a ir, hermanos, con nuestro Señor. Dice allí en el 14, hermanos, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En el 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice en el 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Wow, hermanos, qué bonito es, hermanos, lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Y todo, hermanos, lo que Dios quiere para que
nosotros, hermanos, verdaderamente hagamos un cambio en nuestras vidas. Que verdaderamente, hermanos, estemos siendo diferentes más que todo. Tenemos que ser diferentes a los demás, hermanos. Todo el cristiano, claro, tiene un cambio en su vida. Y nosotros, yo creo, hermanos, que muchos de nosotros lo hemos hecho. Pero de que nos falta, nos falta. Tenemos que seguir trabajando, hermanos, en todo lo que se refiere a nuestro Dios. Porque verdaderamente, hermanos, ¿qué otro trabajo podemos tener? Solamente ese, en servirle a Dios. Porque para Él hemos cambiado, hermanos, nuestra vida. Y para Él vivimos ya. Pero muchas veces, hermanos, no se ve, ¿verdad?, la diferencia. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, que en los caminos de Dios hay esperanza. Y esa esperanza, hermanos, es que un día estaremos con nuestro Señor. La venida de Cristo, hermanos, es una esperanza alentadora. Allí, como nos decía en el versículo, en el 1:4, hermanos, en el 1:4 ahí dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y tenemos también, hermanos, la venida de Cristo, que es una esperanza trabajadora. Pero eso muchas veces pues no nos gusta mucho, ¿verdad? Cuando se trata de un trabajo, ¿verdad?, para Dios. Pero verdaderamente, hermanos, es lo que tenemos nosotros que hacer, que trabajemos para Dios. Es la recompensa más grande que vamos a tener un día, ¿verdad? Tenemos ahí el versículo, dice: porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Y también, hermanos, ahí tenemos la venida de Cristo, ¿verdad?, que es una esperanza trabajadora, como tenemos ahí, hermanos, en el capítulo 2, en el 6, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y también, hermanos, nos enseña la venida de Cristo en una esperanza purificadora. Como dice allí, hermanos, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3:1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y también la venida de Cristo es una esperanza, hermanos, consoladora. Como nos dice allí, hermanos, en el 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, ¿verdad? Es el que estuvimos leyendo ahorita. Que eso, hermanos, es lo que Dios nos enseña, que hay una esperanza para cada uno de nosotros. Y que esa esperanza, hermanos, solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo es una esperanza también, dice, alentadora, hermanos. Como nos decía ahí en el 1:4, ¿verdad? Dice, hermanos, Silas y Timoteo acaban de regresar de Tesalónica con un buen informe y algunas preguntas para ser contestadas por Pablo. El saludo es el acostumbrado saludo amistoso de Pablo a una iglesia que es espiritualmente sana. Y ahí en el 1:4, ¿verdad?, nos enseña de cómo, hermanos, nos habla de esa paz, que aquí dice que gracia y paz. Gracia es en la forma griega un saludo que se pronuncia charis. Paz es la que todos sabemos casi, ¿verdad?, que es la de, en hebreo, el saludo en hebreo, que es shalom. Nosotros tenemos que conocer la gracia de Dios antes que podamos experimentar la paz de Dios.
La gracia es amor en acción. Esta es la misma expresión que Pablo usa en su epístola a los Filipenses en el 1:3, pero aquí se sirve de las palabras diferentes. Pablo siempre une las tres gracias, la fe, el amor, la esperanza. Y ahí podemos ver, hermanos, cómo la fe parece estar contra las obras. La fe produce obras. El amor parece estar en contra del trabajo, pero dice que el amor produce el trabajo también. La esperanza parece estar en contra de la constancia y la esperanza produce constancia. Todo esto, hermanos, es lo que Dios nos enseña por medio de Pablo, y como nos dice también, hermanos, aquí dice que ninguno cuyo hombre no constó en el registro electoral fue jamás elegido. Dios no tiene ningún candidato propuesto por inserción escrita de su nombre o última hora. Cualquiera que quiera puede venir a Dios de una oferta genuina y sincera de salvación, pues a todos los sedientos venid a las aguas. Esto es lo que nos enseña Pablo, hermanos, que nuestro Dios no hace diferencias de nada. Que Él todo, hermanos, lo mira igual. Pero lo mira igual, hermanos, a todo aquel que verdaderamente ha venido a aceptar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Él, como muchos de nosotros lo sabemos, que Él nunca, hermanos, va a hacer a nadie venir a fuerzas a los pies de Cristo. Pero Él da, hermanos, un libre albedrío a cada quien que quiera venir. Y todo aquel, hermanos, que viene a los pies de Cristo, nos enseña Pablo, hermanos, que verdaderamente, hermanos, se tiene que demostrar quién es un cristiano y cómo lo debemos de demostrar, pues en una forma, hermanos, que se mire Cristo en nosotros, que verdaderamente entendamos, hermanos, que no podemos estar con un pie en el mundo y un pie en los caminos de Dios. Y es donde se mira la diferencia de un cristiano. Cuando nosotros, hermanos, verdaderamente no estamos sirviéndole a Dios como se debe, pues se nos miran nuestras fallas. Y se mira muy pronto, hermanos, en un cristiano que verdaderamente no está al 100 con Dios. Entonces aquí, hermanos, lo que Pablo nos enseña es que verdaderamente nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Pero los cambios que hacemos, hermanos, todo tiene que ser para darle la honra y la gloria a Dios. Y lo demás dice que todo esto vendrá por añadidura, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros deseamos en este mundo, pues allí va a estar, hermanos, pero es mucho mejor cuando proviene de Dios, cuando verdaderamente lo que nosotros, hermanos, estamos recibiendo, que sabemos que viene de Dios, pues es muy agradable para nosotros. Y lo entendemos, hermanos, que siempre cuando nosotros, hermanos, estamos en el servicio de nuestro Dios, podemos ver las diferencias a nuestro alrededor. Y eso es, hermanos, lo que Pablo nos enseña aquí. Como allí, hermanos, en 1 de Tesalonicenses, en el 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
El deseo de Pablo, hermanos, es que estemos alertas, que estemos listos, hermanos, para en ese momento que nuestro Señor pueda Él venir, que Él ya regrese, hermanos, por su iglesia, que nosotros, hermanos, estemos allí. Eso es lo que Pablo desea. En el 3 nos dice también, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, dice, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, hermanos, lo que Dios nos enseña es que tenemos que estar preparados, más que todo. Estar listos, hermanos, para ese día. Y esta carta es de lo que nos trata, hermanos, de que verdaderamente nos estemos preparando cada día más y más para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta fue escrita, hermanos, especialmente para ellos y para nosotros, para que todavía en este tiempo, hermanos, sabemos que hay caídas y que batallamos a veces, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nos alientemos los unos a los otros. Quiere decir que nos debemos de estar animando los unos a los otros. Que debemos de estar mirando al que cayó, a ayudarle a levantarlo. Y que siga adelante. Pero esto es, hermanos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en estos tiempos tan difíciles, hermanos, que están pasando ahorita, parece que todo se está volteando al revés. Y todo por un engaño del enemigo. Los Estados Unidos, hermanos, está pesado ahorita. Gracias a Dios, hermanos, que miren, aquí México son muy pocos los que nos hemos infectado. Muy pocos. Y Estados Unidos, hermanos, ahorita dicen que está bien infectado todo. No sé qué vaya a pasar, pero empiezan ya a meter restricciones en muchas cosas otra vez. Tal vez se tenga que volver a cerrar todo. Y eso, hermanos, es pura cosas del maligno que está metiendo. Pero es para desanimarnos. Pero entendemos esto, hermanos, que vendrán cosas peores. Van a venir cosas más difíciles que estas y tenemos nosotros que estar preparados. Porque si nosotros estamos preparados, hermanos, bien, si estamos bien agarrados de la mano de Dios, pues claro que nada va a pasar. Porque allí va a estar Dios con nosotros. Pero tristemente, hermanos, los cristianos también nos andamos metiendo debajo de las piedras. Esta iglesia, hermanos, de donde venimos nosotros, ahorita hay muchas familias infectadas. Muchas familias, hermanos, no están ahorita en las iglesias porque están mal. Y está mal toda la familia. Pero sí, verdaderamente, hermanos, necesitamos entregarnos más a Dios. Como les decía, Pablo es el deseo de él, hermanos, es de que estemos más unidos, de que creamos más en Dios, que todo lo que está en nuestro alrededor, hermanos, es pura fantasía.
que lo mejor de todo, Él dice que está en los cielos, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Que lo único que necesitamos, hermanos, es agarrarnos bien de ellos. Y esta carta, hermanos, es corta, pero sí tiene mucho, hermanos, que decirnos. Una gran enseñanza, hermanos, que cuando la leemos toda, hermanos, toda la carta, tomamos una enseñanza tan grande de ella que nos hace ir a otro mundo, a mirar todo aquello, hermanos, las preparaciones de todo, cómo nuestro Dios ha estado haciendo las cosas desde ese tiempo, y venimos caminando en este libro, hermanos, por palabra que nos dice empezando desde el número 1, hermanos, nos viene hablando y nos viene enseñando y nos viene edificando y diciéndonos todo, hermanos, que verdaderamente, hermanos, lo comparamos ahorita, hermanos, y fuera de mucha ayuda, hermanos, si pusiéramos tal vez un poquito más de énfasis en lo que nos habla. Porque verdaderamente, hermanos, estas cartas son para eso, para que nosotros las leamos y que entendamos lo que Pablo trata de introducirnos a nosotros también. Y cuando aprendemos de esto, hermanos, nos ayuda cada día más a hacer una diferencia en nuestro caminar cristiano. Porque va a haber cambios en nuestras vidas para bien. Entonces, hermanos, yo les animo a que lean estas cartas, hermanos. Porque yo ahora que la estuve leyendo otra vez, la terminé de leer, ahora el año que pasó, la terminé de leer toda, y ahora la volví a leer otra vez, hermanos. Créame lo que es algo que crece uno mucho con esta palabra que nos enseña aquí Pablo, hermanos. Y que es en donde quiera que usted se ponga a leer, hermanos, allí le va a hablar algo Dios. Y esta carta, hermanos, viene en conjunto con la segunda. Ahí el hermano Pedro le va a tocar también escudriñar la otra en mirar también, que viene siendo casi lo mismo, nomás un poquito, ¿verdad?, más arreglada ahí. Pero también, hermanos, va a estar muy bien la segunda carta. Pues eso es todo, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y hacer una oración. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, gracias por su amor, y gracias, mi Dios, por su palabra, Señor, que siempre nos enseña, mi Dios, que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo lo que nos enseña de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Que esta carta nos enseña, mi Dios, a que debemos de estar alertas, Señor, que no tenemos que estar durmiéndonos, estar listos, mi Dios, para esa venida de nuestro Señor. Le damos las gracias, mi Dios, gracias por esta palabra, Señor, que nos enseña, Señor, a cómo debemos también de vivir en este mundo que estamos ahorita, Señor. Le damos gracias, mi Dios, porque usted ha cuidado de nosotros. Le damos gracias porque, mi Dios, seguimos aquí escuchando su palabra y seguimos creciendo. Y le pedimos que usted siga mandando bendición, mi Dios, para nosotros seguir hacia adelante, mi Dios. Le damos las gracias, mi Dios, gracias por todo lo bueno que usted es con nosotros. Siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos, tanto aquí en la iglesia como por medio de las redes sociales. Le damos las gracias
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.